Primero empezar por los agradecimientos. Muchas gracias aquí a nuestro panel de maravillosos y maravillosas y talentosas artistas que nos acompañan. También a Tole Tole por brindar este espacio de reflexión, por invitarme a hablar un poco de un tema que viene atravesándome, en mi caso personal como creador, y que también sé que a nuestros invitados hoy también. También a todos y a todas los que están allá en casa, que de alguna u otra forma sé que les interesa este tema, y agradecemos ese tiempo porque es un gesto de amor realmente el que hacen al sacar un espacio de su agenda, porque pareciese que no hubiese agenda con esta crisis, pero en última sí, hay mil ofertas en las redes, y ahí conecto un poco con lo que hablaba del gesto amoroso. El hecho de encontrarnos y el hecho de hacer teatro no es más que el encuentro, y nos rehusamos a no encontrarnos, y por eso abrimos estos espacios. Así que para dejar un poco el romanticismo, voy a presentarles a este maravilloso combo, ¿no? Este grupo, y voy a iniciar por Mariana Aristizábal. Mariana, ¿cómo es? Hola. Mariana Aristizábal es actriz y directora colombiana, egresada de la Facultad de Artes ASAP. Está radicada en Londres desde hace 5 años, y hace 4 fundó junto con Malena Arcucci una compañía de teatro, Mariana Malena, con la que buscan visibilizar historias internacionales, etc. Mariana lidera un seminario de teatro en traducción en la Royal Center School of Speech and Drama, donde también se recibió del MA Performance Practice as Research. No sé si está bien pronunciado y te pido disculpas. Y también enseña teatro para niños. Vamos con el siguiente invitado, y es nuestro querido Said Pesiski. ¿Está bien pronunciado tu apellido? Está bien, Peseshki, pero pues es bien Pesiski, difícil. ok, gracias. Gracias, Said. Bueno, Said es director del Circuito Liquen, Arte Contemporáneo, desde su fundación en Aguascalientes, México, en 2003. Es director de escena, actor, preparador físico y dramaturgo. Ha desarrollado su trayectoria en México, Argentina, Colombia y España. Investigador y docente de teatro físico, instalación escénica, biodanza, dramaturgia y entrenamiento actoral. Ha ganado diversos premios, entre los que se destacan, yo hice un poco el resumen, ganó beca como becario del Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay para la residencia de dramaturgia con sede en Papel, becario en Panorama Sur, aquí en Buenos Aires, Argentina, y actualmente es integrante de la compañía de La Maldita Vanidad en Colombia, desde donde lo pudimos hallar. Aprovecho también para excusarme con ustedes, hice arbitrariamente como un resumen de su bio, porque tienen una hoja de vida, afortunadamente todos nuestros invitados, amplia. Entonces me excuso de antemano. Vamos con Lucho Ramírez, nuestro amigo peruano, la cuota peruana, gestor cultural y creativo escénico peruano, licenciado en comunicación social, cursa la maestría en artes escénicas de la Universidad Católica del Perú. Es parte de la compañía de Siembra, entre otras compañías, y ganador del Fondo Iberescena en varias ocasiones. También se muestra como gestor cultural de la muestra descentralizada del Festival de Cine por la Diversidad Sexual OFEST Perú del 2018-2019. Y para terminar las presentaciones, Fabiola Llamas, más conocida como Fabs Llamas, desde México, nace el 14 de junio de 1989 en la Ciudad de México. Es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por parte de la UNAM. Pasante de la maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino por parte de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2011 participa activamente en la compañía Teatro Luna, Teatro Contemporáneo, donde es directora, productora y dramaturga. También actualmente dirige Tejiendo Redes.
Bueno, qué buen grupo. Gracias por sacar el espacio, por venir a compartir con nosotros. Como les decía, fuera de campo, de cámara, es un tema que nos compete, que seguramente a todos los que están allá en casa también, y que para abordarlo a mí me parece importante que lo hagamos desde nuestras propias experiencias. Así que para contextualizar un poco a los compañeros que están allá en casa y a las compañeras, hablaremos de como dos ejes importantes para desarrollar y para que charlemos. No voy a hacer preguntas rígidas, sino poner un tema en cuestión para que charlemos tranquilamente. Y uno es las formas de representación. ¿Cuáles son las formas de representación? Y ahí nos abrimos a un montón de posibilidades, como es el contenido, lo estético, lo poético, la dramaturgia, ese cuerpo. Y lanzo esto para poner en tema eso. Y el otro contenido será la producción, en cuanto a cómo como migrantes nosotros cómo enfrentamos o afrontamos todo lo que tiene que ver con la circulación, con becas, convocatorias, etcétera. En muchos casos es un tema bastante complejo a la hora de la creación. Así que vamos a empezar a abrir el micrófono, para que abran los micrófonos. Voy a dar la palabra así para que nos ordenemos, y está bueno arrancar de lejos acá a más cerca. Así que vamos a empezar con nuestra querida colombiana que se encuentra en Londres. Creo que omití eso un poco, pero Mariana es una colombiana que está en Londres. Mariana, bienvenida. Hola, Alvarito, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bueno, y a todos los que están viendo y hacen parte de este panel, gracias. Ojalá podamos tener una conversación, bueno, bonita, interesante. Ok, sobre representación. Creo que me genera preguntas como sobre, digamos, hacia dónde va como esta idea de la representación. Alvarito, perdón. No, está muy bien, Mariana. Más que, digamos, que hablar era como que nos contaras un poco tu experiencia Ok, perdón. alrededor de lo creativo, y después andamos en eso. Súper, perdón. Tranquila. Bueno, yo vine a Londres hace 5 años a hacer una maestría. Hice una maestría en Performance Practices Research. Creo que al salir de la universidad en Colombia, cuando terminé en la SAP, tuve una pregunta importante y fue, bueno, ¿y para qué sirven los actores? ¿No? ¿En qué se puede desempeñar un actor, digamos, en la vida productiva? Y tristemente, creo que no encontré muchas alternativas en ese momento en Colombia, y decidí entonces como estudiar algo para como perfeccionar mi perfil, para, bueno, un poco, enriquecerme, e hice una maestría en investigación y performance. A partir de eso, muchos como inquietudes y proyectos sobre mi práctica artística y sobre lo que hago y la manera en que hago, como surgen y siguen por ahí como en la cabeza. Poco a poco empecé a abrirme, como alejarme de la academia, que acá tiene muchísimo más peso del que tiene en Colombia, o digamos, son mundos un poco más la siento yo, de lo que son en Colombia, y empecé como a incursionar como en la industria teatral. En esas me conocí a Malena Arcucci, que es con la chica argentina con la que ahora tenemos una compañía que se llama Mariana Malena, y con la que venimos trabajando. Nuestro interés, digamos, en el trabajo es el trabajo horizontal y colaborativo. Malena es diseñadora y nos interesa ver cómo se intercambian los roles, cómo podemos jugar con nuestros roles y cómo podemos traer a muchos otros artistas de diferentes disciplinas a jugar con nosotras en un espacio de ensayo.
Para nosotras, creo, el ensayo es como el espacio de la fiesta y el espacio de la diversión. Y creo que ese es como el principio de nuestro proceso creativo. Sí, eso. Ok. Said, ¿quieres continuar? Un poco como en tu práctica y cómo la migración se ve vinculada a tu práctica. Un poco como... Pues primero, Álvaro, muchas gracias, compañeras, compañeros. Un placer estar desde acá, desde Colombia, con ustedes. Ya me regañaron por el acento, ya sé que estoy muy colombiano. Perdónenme en México, pero soy así influenciable. Bueno, en cuanto a la pregunta, es bien interesante escuchar a Mariana, porque creo que justamente en la diferencia es que está el valor de las prácticas. A mí justamente me pasó muy al contrario. Para mí la migración llega muy temprano, ¿no? En cuanto a forma de vida, pues lo hablábamos ahora, yo muy pronto tuve como esa idea de hacia dónde era y decidí seguir eso. Entonces empezó un camino de migración. Y en lo que hablabas, Álvaro, en cuanto a la representación, a mí lo que me detona primero cuando se dice es como quizá una barrera, ¿no? Hay mucho tiempo de mi trabajo que ha estado justamente enfocado en cómo la representación no es necesaria en un hecho escénico, ¿no? Es decir, que la representación puede estar por fuera de la idea que uno tiene de un hecho escénico. Entonces, justamente ahí la idea pelea mucho con conceptos o entra en discusión con otros conceptos académicos que todos tenemos a lo largo de esta trayectoria formativa, pero que creo que realmente hasta que se confrontan con la verdadera necesidad de lo que tú tienes que decir y de las herramientas que tú posees y del lenguaje que tienes para comunicar, en la medida que eso se asume y se entiende como un sello único y algo que para mí fue muy fundamental, que fue justo una maestra argentina que seguro ustedes conocen, que se llama Ana Alvarado. Ella en una clase justamente nos dijo, el día que descubran cuál es su particularidad, va a empezar un camino, ¿no? hacia ese lenguaje que ustedes van a generar. Es decir, yo me tardé como 6 años en responder la pregunta, la tuve en la cabeza mucho tiempo y a Ana le agradezco mucho haberla sembrado porque fue de verdad un parteaguas de decir, a ver, yo como otros 8 millones de personas soy actor y dirijo y escribo, pero ¿cuál es ese sello particular? No en un afán de vanidad, sino por distinguir cuál es esa particularidad. Entonces creo que en el entenderla es que uno empieza a hacer un camino del lenguaje y en ese camino del lenguaje es que empiezan a tener ciertas certezas que a veces se van muy fácilmente, pero que en otras son los pilares que terminan anclando en una metodología. En mi caso, justo esta huida de lo representativo tuvo que ver con una idea de conceptual que a mí me ha servido mucho, que es la idea del paisaje escénico, ¿no? Que es decir, no necesariamente hay una línea aristotélica en la que sucede un planteamiento, un conflicto y un desenlace, sino que quizá es simplemente un momento de contemplación y ya. Y de ahí ocurrirán cosas que cada uno podrá valer o sentir desde algún lugar, pero que no necesariamente están enfocadas a contar una historia literal dentro de la representación. Por otro lado, ha sido muy significativo que justo al llegar a Colombia, pues empiezo a trabajar con una compañía que se dedica a la ficción y al teatro, 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 teatro. Entonces, para mí fue un ejercicio, ¿no? Entrar en la maldita de reencontrarme con canales que conocía, que según yo había omitido porque no eran parte de mi práctica y terminé dándome cuenta que en el equilibrio de esos dos mundos es que está realmente ese lenguaje que yo estoy terminando como de concretar como una idea personal. Es decir, estaba equivocado en la idea de que solo lo no representativo, lo que se escapa de estos ejes lineales de la teatralidad era el camino que me interesaba y me di cuenta que no, que el actor es integral y que yo tengo que ser capaz de poder hacer Nos hemos olvidado de todo, que es una versión de Ivanov de Chekhov en la que soy un hombre que pues está a punto de suicidar y ahí hay toda una construcción que tengo que hacer. Y soy actor y soy capaz de hacerla. Otra cosa es que en mi trabajo como creador yo decido omitir ese nivel de ficción y poner atención o preponderancia en otro lugar que tiene que ver más con una contemplación o con un nivel de comunicación que quizá atraviesa por otro lugar que no es la palabra. Pero entendí ese punto, ¿no? Ha sido muy rico porque entendí al llegar a otro país, al trabajar en otra compañía, que eso de lo que estaba huyendo es parte de lo que me hace ser quien soy. Entonces, eso ha sido como creo que una de las pautas más fundamentales.
Qué interesante eso que propone, que dices, Said, pero también es replantear términos, ¿no? También el lenguaje también hace su papel y que me parece que es importante repensarlo. Y justo en estos momentos me parece a mí que aparece la crisis y la crisis no es más que una posibilidades de preguntas, de replantearse cosas. Y justamente ahí ya entro con Fabiola a México, nos vamos de Colombia a México. Fabs, ¿cómo fue ese retornar? Porque también ese es otro tipo digamos, de migración, como diría Benedetti, el desexilio, guardando las comparaciones, sería aquí el desmigrar. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? Fabs, ¿nos puedes contar así como a grosso modo de tu estudio aquí en Buenos Aires, tu producción artística y vuelves a México? Yo me voy a Buenos Aires en el 2018 a hacer la maestría junto con Álvaro. Y pues hay todo un proceso de reconocimiento, ¿no? Desde que llegas a un territorio nuevo, de cómo te cruza todo tu bagaje cultural que traes, llega y se pone en jaque con una nueva cultura, ¿no? Y tiene un proceso. Allá bueno, yo tengo una compañía de teatro acá en México y seguía a la compañía dando funciones de obras que yo dejé. Y entonces como esta cosa de tú como director, cómo estás viendo tu espectáculo desde lejos. Realmente los ensayos virtuales son como una cosa que actualmente es muy normal, pero en ese momento era como, bueno, mi cuerpo está en otro lugar, ¿no? Y tienes que cruzar por otras instancias. Y cambia un poco el chip de cómo empiezas a ver los espectáculos, de cómo esta teatralidad argentina es diferente a la teatralidad mexicana, ¿no? También en 2018 se crea Tejiendo Redes, que trabaja con directoras de un territorio en específico, en este caso era Buenos Aires, y con dramaturgas de un territorio que era México en ese momento. Entonces era como la dramaturgia, cómo te atraviesa en el territorio, tu discurso va muy significado a lo que estás viviendo. Por ejemplo, las dramaturgias argentinas van muy ligadas al río, al frío, como al repensar ciertas cosas, y la dramaturgia mexicana va pegada mucho a la violencia, a los feminicidios, o sea, lo que te está pasando como sociedad y se ve reflejada ahí, ¿no? Creo que en las formas de representación circula mucho lo que te está pasando como sociedad y de cómo como artista no puedes negarlo, ¿no? Y cómo puedes representarlo. Yo cuando regreso estaba dando funciones de una obra que se llama Matria y te pega de distinta forma el cómo vivir, ¿no? El cómo representar, como que regresas a casa y traes toda una energía y ideas nuevas, discursos, y de repente al regresar a casa también es todo un proceso, ¿no? Y tú dices, no, lo voy a hacer, pero de pronto no puedes porque tienes todo un acumulado de emociones, de que ya este territorio al que llegas de nuevo, tienes que reencontrarte, a pesar de que siempre fue cotidiano para ti. Ya no lo es, porque los territorios cambian, las personas cambian, como el sentir, cómo tú transitas un texto, cambia. Entonces es como volverse a reencontrar y encontrar esto, ¿no? Lo que aquí yo escuchaba mucho la palabra hogar, ¿no? ¿Dónde encuentras tu hogar? Y te das cuenta que tu hogar lo forman muchas personas y tu sentido de cómo te identificas con ellas. Entonces, obviamente la poética se va madurando desde ahí, ¿no? Tu forma de representar, tu forma de expresarte, como que adoptas palabras y ahora tu círculo de nuevos amigos tiene que volverse a adoptar esas palabras para comunicarse contigo. Entonces, como es todo un proceso que lleva muchas líneas y que afecta tu materia de creación y qué bueno, porque si no estaríamos muertos y haciendo nada. Claro, movimiento, Fabs. Hay una Movimiento. canción por ahí que dice claro, el que no camina muere, es eso, que hay que movernos. Y siempre justo encontré una palabra que tenía para mí otra definición, o que generalmente tiene una definición, que es versus.
El versus es competencia, es enfrentamiento, ¿no? Como la conocemos, pero etimológicamente la palabra versus viene del ir hacia. Cuando descubrí eso me pareció hermoso. Y es eso, nosotros estamos todo el tiempo transitando y ahí cuento un poco una anécdota y es que yo empecé a migrar como Said desde muy chico cuando salgo de la provincia del Caribe colombiano y me voy para Bogotá y y en Colombia era el costeño y ahora en Argentina soy el colombiano. Y las palabras y mi forma de hablar es una combinación de un montón de cosas. Y ahí también quisiera preguntar un poco a Lucho, así le damos la apertura a Lucho, y la pregunta es cómo es migrar ahí dentro de un mismo país, que me parece también supremamente interesante porque también ponemos en cuestión la frontera, la nacionalidad, el patriotismo y un montón de cosas, porque no solamente no es una cuestión eh, tan exacta. La migración no hace la migración irse de un país a otro, sino desde una misma de región en región. No sé, ahí Lucho le doy la palabra que puede con más detalle explicarnos y hablarnos un poco de su experiencia. Hola, recién los conozco a todos. Gracias por Álvaro, gracias a Tole también. La verdad me he quedado escuchándolos muy atento, porque justo esta pregunta también es la que está circulando dentro de mi cabeza todos estos días, ¿no? Yo en realidad no soy de Lima, o sea, yo me quedo en Lima ahora también por una maestría, no por temas de estudio, pero yo soy de Tacna, como que de una ciudad de frontera pequeña, y migrar a Lima, a la capital del Perú, ha sido todo un proceso, y aparte de quedarme varado acá por el tema de la crisis sanitaria, y justamente todo lo que decían le da vueltas a la palabra territorio para mí, ¿no? O sea, esta idea del territorio, y que también tiene que ver con una cuestión política generacional, o sea, a la cual muchos estamos aferrados, como decía Said, ¿no? Esta idea esta red de ideas que se tienden en el teatro acerca de la representación o sobre la no representación, sobre cuándo utilizarlas, cuándo no, o por qué, ¿no? ¿Por qué elegir una vía y por qué no otra, ¿no? Pero básicamente estos días he estado participando en varias iniciativas aquí a nivel nacional y también a nivel local, y me he dado cuenta mucho con aquellos maestros con quienes me había formado, que hay una fuerte, hay una fuerte intención de no abandonar justamente este territorio físico, ¿no? En donde todos de alguna u otra forma estamos. Y he encontrado también en compañeros más cercanos a mi generación que ya se desprenden de esta territorialidad física y más bien nacen dentro de la virtualidad, se desarrollan dentro de la virtualidad y llevan una vida dentro de la virtualidad que les permite no estar tan anclados a estos temas territoriales que para tal vez nuestra generación es tan, es tan normal, ¿no? O sea, es normal, es lo que debe defenderse, pero encontramos en el mundo virtual que hay gente que ya superó eso y que está como que en otra parte, ¿no? Estos días me he puesto, justo con lo que hablan, me pongo en duda un poquito eso, ¿no? En mí mismo, ¿no? Cuán válido o cuánto valor o tal vez si vale la pena aferrarse tanto a esta idea de la tierra, ¿no? Del territorio, por cómo, por cómo ahora incluso vemos, por ejemplo, ¿no? Propuestas que antes eran las propuestas de teatro, que al principio aquí en Perú pasaba mucho, y creo que también en sus países, esta idea de que habían personas y compañeros muy renuentes a esta idea de hacer teatro virtual, ¿no? Que se preguntaban, pero es teatro virtual y eso no es teatro. O sea, pues desde posturas muy radicales, como si no es físico, si no hay contacto presencial, no es teatro, hasta ideas mucho más liberales o mucho más abiertas de no importa si es que es teatro o no es teatro, la cosa es seguir manteniendo el contacto humano, aunque sea a la Claro. distancia, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, hay perdón. eso, ¿no? Eso
tengo como que varias preguntas todavía y me estoy situando un poquito, pero básicamente mi idea después de todo lo que comentan es rescatar como poner en duda justo esta palabra, ¿no? Poner en duda justo algunas palabras que para nosotros están tan normalizadas como la idea de territorio, la idea de convivio, la idea de presencia, y poner en duda junto con todas estas palabras también la misma idea de teatro. Uy, que sí, 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 buen aporte, Lucho, y me parece que traes unos temas bastante complejos y más ahora en la actualidad que sí, que no podemos evitar hablar del encierro y de la cuarentena, por más que estamos quizás a veces como desprendernos, pero que justamente es eso, es crisis, como digo, me parece que es eso, hay que replantearse todo. Pero en mi caso personal, yo soy sincero, he tenido un poco como de recelo con la virtualidad, pero solamente, y no entendía por qué, y solamente es porque me hace falta el otro cuerpo, tenerlo y tocarlo y sentirlo. Pero me parece que esta acción que estamos haciendo hoy también me alimenta esa otra posibilidad también del otro encuentro, ¿no? Y tú pones en tensión, y me parece buenísimo que aquí no estamos para responder ni para decir verdades, sino para preguntarnos y para que surjan más preguntas. Eso me parece muy, muy valioso. Y hablas de la territorialidad. Por ejemplo, estaba pensando un poco, ¿y por qué nosotros en este tiempo, quizá, digo, no será que todos somos migrantes desde nuestras propias casas? ¿O la virtualidad se vuelve esa gran república? Digo, porque si traigo esto como para que lo pensemos un poco, y justamente estamos aquí en Tole Tole, Argentina, pero ahora ningún invitado digamos, es nacional, digamos, es de Argentina, pero estamos con una sede aquí en Argentina. Pero eso también, digo, esto lo traigo como para invitarles a que reflexionemos eso, cómo la virtualidad se puede volver una gran república. Y con eso abro un poco la siguiente pregunta, y cómo nos construimos nosotros como artistas, qué traemos del otro lugar, de ese otro lugar desde que venimos, y en el caso de Said, que ha atravesado por muchos países, el de Fabs, que viene y vuelve, el de Mariana, que de Colombia va a Inglaterra, a la hora de crear, ustedes de intentar crear, ¿cómo se pone en juego eso de la migración? ¿Cuál es el contenido para la creación? Y aquí, el que quiere iniciar. Muy bien, ya Said activó el micrófono y continúa. Pues si quieren, porque me generó la imagen justo cuando hablaba Lucho, hubo un momento en mi vida en el que fue muy claro que mi casa era lo que quepa en 23 kilos, ¿no? Es decir, lo que ahí va es lo que es y lo que cabe, y entonces pues tengo libros en Ciudad de México y tengo cosas en Buenos Aires y tengo cosas en España, y es una suerte de herencia que va quedando por ahí, porque también sé que es algo que quizá no recupere y que tampoco lo lamento, ¿no? Es decir, si todo eso queda en donde quedó es porque es parte de esa historia que tiene que quedar, que para mí es justamente, o Ahí va. ahí, anclándome justamente hacia esa respuesta que tiene que ver con para mí en qué medida se ha influenciado mi trabajo con el hecho de emigrar o del territorio. Yo creo que en realidad el gran aprendizaje ha sido esa capacidad de absorber el entorno y de que uno es muy afortunado en la medida que sabe ver con quién se rodea, ¿no? Creo que el talento, más allá de ser una cuestión individual, es una cuestión muy colectiva. Y en el talento comunitario es donde realmente las ejecuciones pueden tener un mayor sentido, o al menos es el sentido desde Circuito Origen que hemos transmitido y tratado de trabajar. Porque de pronto me crucé en Argentina con gente que no era de artes escénicas, tuve la suerte de trabajar con León Ferrari desde la curaduría, en un salón de invierno que hicimos allá, como de tratar de anclar también en qué punto este eje curatorial, que es otra gran ancla en mi vida, desde el arte, desde la historia del arte, cómo se junta con el teatro, siendo cuestiones tan distintas pero a la vez tan hermanas, ¿no? Yo me di cuenta que el papel del curador y del director es lo mismo en realidad. Tienes elementos en el espacio por articular, ¿no? Y contar
algo que necesitas decir. Entonces, muy reductivamente me di cuenta que era una cuestión muy similar, pero que lo apropiaba era justamente la valía de esos otros recursos de los que me rodeaba, ¿no? Es decir, esos artistas argentinos, después en España, inevitablemente el folclore andaluz, la gente que cantaba, cómo eso no se vuelve un hecho escénico, sino una forma de vida, ¿no? Y de manifestación empática entre la gente, ¿no? El cantar, los cantadores. Es decir, como que en cada lugar al que he ido llegando me he dado cuenta que en la idiosincrasia y en el saber entender el punto en el que tú te relacionas con ese entorno es que puede nutrir ese universo personal que termina construyendo tu capacidad discursiva, ¿no? O tu mundo imaginario, tu poética, o como queramos decirle. Y en ese sentido, Colombia quizás ha sido el más retador en un punto en el que el nivel de la violencia es muy cercano a México, en el que compartimos un nivel de impunidad y de retraso sistemático, burocrático y gubernamental que nos ancla a una prehistoria muy poco productiva para las artes. Toda esta idea de lo naranja, toda esta idea del apoyo, toda esta idea de que nos venden, que eso ocurre en México y ocurre en Colombia, que nos venden como ayuda a algo que ya está en un presupuesto dictado, ¿no? Es decir, son burlas muy graves, son cuestionamientos muy profundos que nos siguen haciendo la comunidad artística. No es quizá el momento, pero creo que todo suma. Yo ahora tuve un movimiento inmobiliario, digamos, y hice toda una serie de papeles para poder alquilar un lugar que ustedes sé que en Argentina es también muy complicado. Y el motivo de la negativa fue que mi profesión es de riesgo, ¿no? Aunque había asumido todos los compromisos económicos, tenía los avales necesarios legales, la negativa se reduce a decir tu profesión es de riesgo, eres actor, te dedicas al arte. Entonces, para nosotros no es una garantía de que puedas cumplir con los arriendos independientemente de tu cuenta bancaria. Entonces, me parece que es una forma de leer el modelo y el momento en el que estamos, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con las decisiones autonómicas de esos territorios, que no son colectivas y que terminan ancladas en intereses económicos, y que finalmente lo que nos queda es como ver de qué manera todo eso que surge se articula en la medida de poder generar una denuncia y de poder manifestar en un hecho, desde lo que sabemos hacer, cuál es el punto de vista sobre esas cosas que inevitablemente tendrán que cambiar y que lo que estamos nosotros siendo testigos es de que pues el que encuentre una manera de socializar y de empatizar con las nuevas realidades podrá salir adelante, porque para mí no es elegir entre qué es teatro y qué no, o que si lo virtual está por debajo o por encima de lo presencial, sino que se abre un camino muy poderoso que antes no veíamos como capacidad, como modelo de representación, y ahora sí. Es decir, se suma, no compite, no resta, no quita, sino esta cosa del purismo, de decir qué es teatro, también pues, nos llevaría a una pregunta muy filosófica y muy arraigada, que tampoco creo que sea prudente, porque finalmente si algo nos hemos dado cuenta es que todo lo que consumimos en pandemia es producción de ficción, ¿no? O literatura, o series, o películas, es decir, se llenó la vida de un contenido que la gente no se pregunta quién hace esos contenidos. Pues toda esta comunidad que somos nosotros. Claro. Sí, ahí traes, Said, un tema que más adelante también quisiera preguntarle si es todo esto de la producción. Y cuando hablo de producción es también cómo el Estado, los estados en los que nos movemos, en los que transitamos, cumplen o no cumplen en muchos casos. Así que, Fabs, creo que tenías mucho ímpetu al hablar y ahí creo que no quiero cortarte mucho para que la idea la continúes. Sí, como esta idea de poner en crisis, ¿no? Creo que lo que te hace hacer mucho esto de las migraciones es que te pone en crisis totalmente. Pone en crisis tu identidad, pone en crisis el territorio, porque te das cuenta, o sea, yo me he dado cuenta ya, ¿no? Que yo estaba a muchísimos kilómetros de México, pero seguía trabajando en México. Entonces tú dices, bueno, entonces realmente las fronteras, ¿hasta qué punto las tenemos en la mente? Y hasta qué punto son realmente una limitante. O sea, sí, estamos muy lejos, pero justo estos aparatos electrónicos nos pueden acercar a ciertas cosas, a ciertas territorialidades. Entonces, el intercambio ahí fluye, ¿no? Ahorita decías, estamos virtualmente en Argentina, pero realmente todos estamos en otro lugar, pero aún así estamos siendo parte de un convivio,
de una invitación. Entonces ahí estamos ya poniendo en crisis el término territorio o el término local, ya está en crisis. Entonces es eso, ¿no? Como la creación desde las fronteras, las creaciones siempre deben estar en crisis. Bueno, a mí me gusta como generar estas preguntas. Y, por ejemplo, migras y ves otro tipo de teatro, ves otro tipo de experiencias, entonces, lógicamente te afectarán y pondrán en entredicho lo que tú haces como creador, ¿no? O lo que compartes también, ¿no? También esta cosa de cómo no te dejan rentar por tener una actividad artística, son cosas que compartimos todos los territorios, y entonces de pronto dices, bueno, entonces hay algo que tenemos que cambiar, hay algo que tenemos que poner en jaque para... Y sin embargo, Fabs, no somos prioridad. Ahí quería meter la cucharada un poco. Y sin embargo, no somos prioridad. Es la contradicción, la paradoja. No somos prioridades, pero seguimos creando, ¿no? Y seguimos haciendo cosas y estamos siempre en esta cosa que consumimos, que consume la gente, lo que creamos los artistas. Entonces, una cierta prioridad somos. Y al hacer esto, necesitamos demandar cosas y poner más en crisis la transformación de las fronteras. También esta cosa creo que como teatreros estamos muy acostumbrados a los procesos, ¿no? Y a cómo empieza un proceso y termina un proceso y sabes que siempre lo vas a tener y luego encuentras un hogar en el cual no terminas el proceso, ¿no? Entonces, como que el ser humano también tiene que trabajar mucho con el desapego, ¿no? Creo que como migrantes decimos, bueno, lo que me cabe en esta maleta es lo que soy, es lo esencial para mí y es lo que me voy a llevar. Y de repente te das cuenta que tu alrededor dices, voy a vivir con muchísimas cosas, pero cuando realmente te mudas dices, ay no, esto sí es lo importante, es lo que me quiero llevar. Entonces la constitución también como persona te pone en crisis. Entonces eso lo ves reflejado también en las obras de teatro, ¿no? En el teatro de pronto con una maleta puedes crear muchísimas cosas o con una caja. Entonces también ahí juega muchísimo el desapego y la crisis emocional creativa. Sí, trajiste a colación una palabra, Fabs, que me parece que cuando se habla de migración indiscutiblemente aparece y es la identidad. O sea, eso que Said hablaba ahora, que uno está correteando. Mi imagen es eso, uno corretea qué es uno. Y en últimas, uno es ese que está correteando ese algo. No sé si me hago entender con esta imagen. Entonces, claro, la identidad, y ahí quisiera también preguntarle un poco a Mariana, cómo entre nosotros acá en Latinoamérica están los Andes y hay un montón de cuestiones que quizás nos pueden ser más cercanas. Pero allá en Inglaterra, ¿cómo es eso de la identidad como latinoamericana? Y cuéntanos tu experiencia, hermano. Bueno, creo que es interesante oírlos. Creo que siento que mi experiencia, por más de que hay muchas cosas con las que me relaciono y con las que me siento identificada, creo que está como en otro extremo. Creo que migrar y estar digamos, en este país significa muchas cosas. Primero, como en el nivel más básico, es el nivel lingüístico, ¿no? Entonces, el poder comunicar y el poder expresar lo que realmente quieres expresar y ser entendido por otros y que los otros te traten como igual en ese espacio del entendimiento, ¿no? Después está, bueno, las dificultades culturales y las diferencias culturales que tenemos. Pero digamos, en ese estado y estadio de la migración, que es el no estoy acá, no estoy allá, no me siento completamente cómoda acá, pero no sé si realmente me siento cómoda donde vine o donde estuve antes. Se genera como una amalgama extraña en donde empiezas a encontrar vínculos con otras personas que de pronto comparten ese mismo estado de estar o no estar, como el entre, ¿no? Como el paréntesis, el in-between constante. Y creo que ese es, digamos, un lugar creativo bien bonito y bien rico, ¿no? En donde me reconozco en el otro y en donde entiendo que somos diferentes, pero al ser diferentes hay algo que nos
como hay un punto de fricción en donde podemos como encontrarnos. Y creo que eso es para mí lo más interesante digamos, de haber estado acá y de haber encontrado gente no solo de Latinoamérica, sino de muchas partes del mundo para crear y como para encontrarse y enfrentarse en las diferencias, desde las posturas de vida a las maneras en las que creamos, porque puede que tengamos todos el mismo objetivo, pero todos lo pensamos de manera diferente. Entonces, ¿cómo hacemos cómo negociamos? Y cómo encontramos esos espacios en donde, por más de que tengamos puntos de vista completamente opuestos, podemos llegar a un punto en común para crear, ¿no? Eso me parece bien interesante. Por otro lado, migrar para mí se ha vuelto, bueno, también es una cosa como que en este país, por lo menos lo siento yo, que, digamos, está bien como estratificada, no sé si tal vez esa sea la palabra, pero es diferente, digamos, hay varios tipos de migrantes, ¿no? Y se miden dependiendo del lugar de proveniencia, ¿no? Entonces, para mí, siento que ser migrante europeo o ser migrante del Commonwealth te da un estatus diferente a ser un migrante africano, a ser un migrante latinoamericano, a ser un migrante del tercer mundo. Y en ese sentido, digamos, en la escala social y en el posicionamiento social que tienes, digamos, no necesariamente en el acceso, porque, digamos, todo el mundo tiene acceso a la misma cantidad de información, sino en tus posibilidades de conseguir ciertos espacios o no. Bueno, los niveles de dificultad son definitivamente diferentes y la lucha es distinta. Entonces, la lucha es como casi interseccional, ¿no? En donde no solo tiene que ver tu género, tu raza, tu color, sino, bueno, como estas cosas todo el tiempo están jugando dentro del espacio en el que estás para conseguir lo que quieras, bien sea actos creativos o, ¿no?, un empleo de otro tipo, ¿no? Que no necesariamente tenga que ver con lo creativo, que hace parte del ser migrante y, bueno, eso. Gracias, Mari. Sí, ahí tocas un tema que también para Lucho, nos va a servir un poco, le vamos a pedir el favor, porque el tiempo es hermoso, cómo vuela el tiempo cuando se pasa bien y está volando. Y no quisiera perder oportunidad para hablar de la producción y ahí Lucho va a acotar un poco de esa pregunta que les hicimos y de inmediato nos puede servir de enlace porque Lucho también se dedica a la producción. Entonces me gustaría también que Lucho nos contara desde su experiencia en la producción con relación con la migración, porque sabemos que ha ganado un par de veces, digamos, la beca Iberescena. Para los que no sepan, Iberescena es una beca que tiene como objetivo el encuentro de los países iberoamericanos, que hacen parte de esa beca, como en 3 áreas, que quizá Lucho nos lo puede contar mejor, que es el de coproducción, el de festival y el de... Se me escapa, ¿me puedes ahí ayudar, Lucho? Residencias. Residencia, gracias. Y ahí te doy la palabra. Sí, bueno, casi todo lo que dicen es como si lo estuviera repitiendo también en mi cabeza. Y yo creo que para entender un poco esta dinámica por la cual hemos participado, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, siempre hemos apelado justo a una idea que decías ahí, ¿no? Esta idea del mundo imaginario y que yo la traslado un poco a la idea de esta red imaginaria que existe entre los creativos escénicos a donde sea que vas, ¿no? O sea, a donde sea a donde sea que llegas y encuentras un teatro, es como una puerta a enlazarte con otro y con otro y con otro y con otro y de repente develas todo el sistema del lugar y llegas a conocer a la gente tal vez en una semana, en un mes o en un día puedes llegar a conocer una gran parte de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Eso nos ha servido a nosotros para iniciar estas experiencias de financiamientos y de producción. O sea, nosotros tenemos un espacio en Tacna que se llama Casa Laramamango y creo que una de las ventajas que tuvimos al momento de iniciar la idea de trabajar la gestión cultural y la producción ha sido de que al estar nuestro espacio en frontera hemos tenido el privilegio de tener a muchos artistas migrantes pasando por nuestra casa. Entonces, estaba en Tacna y la gente que quería irse de Lima para Chile o para bajar para Argentina tenía que pasar necesariamente por Tacna y viceversa, ¿no? La gente que pasa desde el sur para el norte, que quiere subir hacia Lima, Ecuador, Colombia, pasa también por Tacna. O sea,
y aparte que es una ciudad de triple frontera, ¿no? Que estamos también es una zona en la que estamos en contacto con Argentina, con Chile y con Bolivia. Entonces, esta característica de nuestro espacio nos ha permitido conocer a muchas personas que han pasado por nuestro espacio y también elaborar no solamente ideas, no solamente hablar de ideas creativas, sino también en algunos momentos ya hablar de proyectos mucho más concretos. Creo que esto ha pasado en una etapa pre-pandemia, ¿no? Cuando teníamos como que esa situación y los espacios todavía estaban abiertos y nos permitían generar esos vínculos constantemente. Ahora yo siento que la situación, esta idea de la red imaginaria se ha fortalecido mucho más y es mucho más sencillo encontrar partners o compañeros para trabajar al alcance de la mano, ¿no? Entonces, incluso aquí, o sea, aquí en algún conversatorio, en algún espacio de las redes, creo que el que estemos ahora más dispuestos a participar en el mundo virtual como creativos o como parte del sector de las artes escénicas, también nos permite darle un poquito más de atención a las personas que están participando de ese mundo y pensarlos como potenciales aliados, ¿no? Lo que antes tal vez no pasaba. Antes era tú tenías que necesariamente ver, obviamente también ves el trabajo, conoces su trayectoria, mucho mejor si lo conoces en persona, pero ahora ya muchos de los proyectos que están gestándose se están gestando desde la misma virtualidad, ¿no? Y esperando, conozco algunos compañeros que no se conocen personalmente y que están emprendiendo proyectos porque tienen una mirada similar, porque la idea del discurso y el mundo de las ideas está aquí, ¿no? En la virtualidad. O sea, eso no se ha perdido. Todo lo contrario, yo creo que el mundo de las ideas de la imaginación y de las ideas se potencia cada día que pasa porque nos enlazamos más y hablamos más justamente de estas grandes preguntas y de estos grandes problemas. Entonces, Sí. eso creo que ha permitido que muchos ahora estas redes que se han extendido hayan generado como esta pequeña camada de proyectos que se van a ver si funcionan o no pronto, pero que también están no solamente arriesgándose en el territorio físico, sino también están empezando a generarse estas experiencias virtuales que permiten de una u otra forma ensayar estas ideas y a ver qué pasa cuando se pongan en el espacio físico. Sí, Entonces, Lucho, perdón, termina, quería hacerte una pregunta. eso básicamente creo que eso, ¿no? La idea de la red imaginaria, de esta red, casi como esta metáfora, alegoría de los árboles que se conectan a través de la tierra, también sucede con la gente de teatro, ¿no? Y eso es lo que permite en realidad pasar por toda la etapa que viene, ¿no? Que es la de la postulación, la búsqueda de financiamientos, Iberescena, los fondos nacionales, los fondos regionales, las cooperaciones con instituciones privadas, educativas, etcétera. Eso por ahí va. Hablando un poco de la metáfora que dices, Aristides Vargas dice que los teatros son archipiélagos en todo el mundo. Y esa imagen me parece hermosa. Nosotros somos una familia que quizás pensamos que es muy grande, pero realmente no lo es. Y hoy nos dimos cuenta que tenemos unos cruces acá interesantes para los que no sepan, como que todos tenemos muchos puntos en común y es hermoso tenerles acá y aprovecho también y vuelvo a reiterar las gracias. Y Lucho, quisiera empezar contigo para preguntarte un poco cuáles dificultades tienes para crear, digamos, en cuanto a la institucionalidad para pensarnos, y eso es una pregunta general, y aquí quiero puntualizar un poco más, como la relación entre Estado y teatro. Nosotros, y esto también lo hablo a título personal, cómo nos sentimos en muchos casos afuera de muchas becas y de muchos programas, porque es muy cómico. No contamos con los años de residencia en el lugar y no podemos postularnos, pero tampoco podemos postularnos a muchas becas de nuestro lugar de origen porque no radicamos. Entonces, quisiera poner este tema en cuestión porque me parece que es muy importante. Si quieres empezar, Lucho. Sí, yo creo que es algo muy importante y creo que parte también de la idea que tienen los estados sobre las políticas culturales, ¿no? Y que parte de ahí la construcción misma de lo que hace el Estado. Nosotros estos días en Perú hemos levantado una red de salas de teatro y espacios alternativos que es tal vez la primera. Hay muchos primeros esfuerzos que se están haciendo en Perú para
que no se han hecho durante muchos años, o sea, eran pendientes que no se hacían durante muchos años. Creo que una de las características del trabajo, del gremio laboral en general, del peruano, sea de las artes escénicas, de cualquier sector laboral, es que es un sector muy precarizado, muy polarizado y además que está siempre acostumbrado a trabajar en la explotación y en la crisis. O sea, se habla mucho de que el peruano es muy creativo y todo, pero es creativo por necesidad, porque las condiciones de trabajo no son óptimas. Entonces, el tema con la relación con el Estado siempre ha tenido esa tensión, sobre todo con el sector artístico aquí en Perú. Nosotros hace 2 años que recién tenemos un programa de fondos nacionales. O sea, nunca en la historia del Perú han habido programas de fondos nacionales. Todo siempre ha sido autogestionado. Y bueno, desde que nos unimos a Iberescena, como que creo que eso fue hace unos 6, 7 años, no estoy muy seguro, pero hubieron estos fondos, pero eran iberoamericanos, eran, o sea, competir contra otros países. Entonces, y estos fondos que se llaman estímulos nacionales, estímulos económicos para la cultura y las artes, tienen justamente, como en todos los países que conocemos, por lo menos en los latinoamericanos, replican esta dinámica de la competitividad, que esta plataforma en la cual se obliga a competir a los participantes por un fondo, pero que no resuelve lo que está mucho más debajo de eso, ¿no? Que, por ejemplo, no todos tienen, del 100% de los artistas o del sector de las artes escénicas en el Perú, solamente un 20% tendrá la capacidad de postular realmente porque tiene las herramientas para construir un proyecto, porque tiene las herramientas para saber postular. O sea, la mayor parte de la población o del sector sigue haciendo su trabajo al margen de la relación con el Estado. Y eso también se está replicando ahora en la crisis, que el Estado abre un pequeño fondo, un decreto de urgencia para mandar una ayuda, un salvataje a los artistas, que también lo manda en el formato de la competitividad. Entonces continúa como que atomizándose estas pocas ideas que se generan en la comunidad de poder unirse, de poder trabajar juntos, pero de repente el Estado como que lanza un fondo y ahora todos de nuevo compiten y se desarman las iniciativas. Entonces, siento que ahí hay un tema que todavía me hace mucho ruido con los estados latinoamericanos y desde nuestra propia realidad peruana, que es cuál es el objetivo de la política, de las políticas culturales al momento de hacerlas, ¿no? Si es que Claro. en realidad es promover, descentralizar, difundir, o la idea es solamente centrarse en el espacio de la industria cultural, ¿no? O sea, de la industria competitiva y el mejor que salga y gane, ¿no? Y hay datos muy rojos en nuestra estadística nacional. Que uno de los que te comparto es, por ejemplo, nosotros hicimos un mapeo en la red de salas y encontramos que del 100% de salas a nivel nacional, un 70% trabaja en la ilegalidad, en la informalidad, no tienen licencias de funcionamiento. Claro. Entonces, solamente Sí, sí. un 30% de las salas son formales. Eso quiere decir que los financiamientos que se hacen están dirigidos, primero, obviamente, a espacios formalizados, ¿no? Entonces, hay un gran sector que se queda fuera de Claro. estos apoyos. Sí, Están en creo que es riesgo de una, inminente cierre. claro, creo que es una cosa que también atraviesa mucho Latinoamérica, cada uno desde sus particularidades. Lucho, te pido excusas por digamos, interrumpirte un poco, pero no quiero que nos quedemos sin nada, y les quiero decir a los compañeros que faltan que para quizás, y no me gustaría limitarlos, pero que intentásemos ser un poco más breves. Porque nos quedan pocos minutos, vamos a extender un poco más de las 6 porque está muy interesante. Me cuentan que hay gente conectada escuchando y que está supremamente, están interesados con todo lo que está aquí pasando. Así que no hablo más y continúa quien quiera continuar. Bueno, voy a tomar la palabra, perdón, chicos, chicas. Yo tengo un compromiso también que justo ley de Murphy todo cae al mismo tiempo, entonces pues aprovecho para cerrar mi intervención acá y agradecerles el espacio. En cuanto a nivel de producción, creo que es bien interesante la pregunta, Álvaro. Para mí, por ejemplo, en Colombia, yo no puedo aplicar a las becas del Ministerio de Cultura todavía, ¿no? Me queda todavía 1 año y medio porque no se cuenta a partir de que llegas, sino de que tienes
la cédula de extranjería, ¿no? La residencia legal. Entonces, pues todavía no he podido ser beneficiario de eso, que son 5 años de vida. 5 años, pues en nosotros es mucho tiempo, entonces ha estado muy anclado al trabajo de la autogestión. Como síntesis, digamos que lo que yo he caído en cuenta es que sí es responsabilidad del Estado la cultura, sí es responsabilidad de todos los estados la cultura, pero también es responsabilidad propia del artista y del creador encontrar esos procesos y esos modelos en los que, siendo consciente de la ausencia del Estado, cómo puedo replicar esas ideas para poder llegar a un mayor número, digamos, de réplica, ¿no? Que finalmente creo que es el objetivo de lo que hacemos. ¿Cuánta réplica va a tener esto que yo creo que es y que finalmente a través de un acto de belleza se puede transformar y vulnerar algo que es quizá una crítica desde el conflicto, ¿no? Yo nunca he sido muy partidario de montar sobre lo ya montado, es decir, cuando la vida ya es suficientemente dura, a veces son los escapes los que nos permiten llegar a ciertas conclusiones. Entonces, creo que reafirmaría el pedido y la urgencia, la llamada a los gobiernos, principalmente latinoamericanos, por no decir, digamos, africanos y otras realidades que están todavía muy por debajo de la triste realidad nuestra. Creo que justamente eso que hablaba Mariana, como esos niveles de jerarquía que tenemos, incluso los migrantes, es parte de ese paradigma que tiene que cambiar y que los modelos a los que nos hemos acostumbrado de bien y mal, pues finalmente atienden a un único paradigma que los creó y que no cumplen, digamos, con esa unificación de todos los seres que somos y de todos los lugares que habitamos y de todas las geografías que somos, porque finalmente pues no hay más hogar que lo que somos y no hay más casa que esta y no hay más habitantes que lo que tenemos dentro y lo que podemos hacer por los demás. Entonces, pues mientras el Estado no se ocupe, siendo que sí es su responsabilidad, pues nos toca encontrar esos mecanismos, ¿no? Yo afortunadamente tuve acceso a algunas becas en México, que por haber obtenido una ya estaba en la misma bolsa de toda la gente de vividores, artistas que viven del Estado. Es decir, también hay unas concepciones dentro de la misma sociedad en relación a la gente que recibe becas, ¿no? Entonces tiene uno que sentirse mal por recibir un apoyo, siendo que hacer la beca quizás es uno de los procesos más tortuosos que cualquiera puede hacer en la vida, ¿no? Porque pasa por un nivel de burocracia con la firma de tu abuela 4 veces estampada, con la firma de la nieta cuando fue a dar 2 vueltas al parque, ¿no? Es decir, Sí, hay unas cosas que dices, de verdad esto está hecho como para que la gente no entre, claro. ¿no? O abre hoy pero acaba pasado mañana. Entonces, ¿quién tuvo acceso a esa convocatoria? ¿Cuáles son los niveles de difusión de esas convocatorias o para quién están hechas realmente? Creo que son preguntas que se pueden empezar a establecer desde ahí. En lo particular, pues bueno, creo que la autogestión sin duda ha sido el gran mecanismo. Said, muchas gracias. Realmente ha sido un aporte invaluable y me gustaría que antes de que te fueses, cuéntanos un poco así breve en qué andas, como para que, y cuéntanos a todas las personas que están ahí, tus redes sociales, en qué andas para que te sigan. Claro que sí, muchas gracias Álvaro. Pues mira, ahora estamos por arrancar un proyecto que me tiene muy emocionado, que es un diplomado en prácticas performativas. Yo logré levantarlo gracias al invaluable apoyo del Goethe Institute Colombia, ¿no? La sede aquí en Bogotá. Ellos son los auspiciantes del diplomado. Colabora también el IDARTES, que nos facilita todas las instalaciones para poderlo realizar. Ha sido también un trabajo de mucho equilibrio, digamos, entre las 3 instituciones. Ahí digamos que anclo la idea de la autogestión. Fue un proyecto de la nada. Fue buscar primero al GET, fue buscar después a IDARTES y lograr que entre ellos se entendieran también. Entonces, con eso estaremos todo de septiembre a diciembre. Con Julio Mario, en el Julio Mario Santo Domingo, estaré transmitiendo algo que iba a ser en vivo, pero pues que no va a ser en vivo y nos ofrecieron la opción de hacerlo en retransmisión en directo, ¿no? Entonces vamos a hacer la obra, son los paisajes escénicos. Son 2 de los 3 que yo iba a presentar, porque el último es Puto y Mexicano, que es una obra de teatro físico muy corporal que no puedo hacer ahora y quién sabe cuándo podré hacer. Entonces, pues bueno, son parte de esas nuevas realidades. Por ahí las redes son @circuitoliken en Instagram, las personales Said Peseski, tanto en Facebook como en Instagram, y la página web de la compañía www.circuitoliken.com. Ahí pueden encontrar toda la información. Mucho gusto, Mariana, Fabiola, Luis, pues Martín ya lo conocí, Álvaro, también un gusto muy grande. Los dejo ahí charlando rico. Muchas gracias por la invitación y bueno, un abrazo para todos. Gracias a ti por hacer Tole Tole, por compartir con nosotros. Gracias.
Mari, ¿quieres continuar? Sí, claro. Bueno, yo quería compartirles mi experiencia del otro lado del charco, que seguramente bueno, es bien diferente en varias medidas. Por un lado, creo que en Inglaterra el teatro es una institución, ¿no? A diferencia, digamos, de Latinoamérica, creo que se concibe como casi una maquinaria económica que produce una cantidad de dinero. De hecho, ahora con la pandemia, el Estado digamos, no ha dado el suficiente apoyo a las instituciones artísticas y, digamos, se ha hecho como una evaluación de más o menos la cantidad de dinero que aporta el arte a la economía inglesa y son aproximadamente 34 billones de libras al año. Entonces es una industria muy poderosa que tiene dinero y hay bastante dinero como para ¿cómo se dice? Para apoyar iniciativas artísticas, digamos, de diferentes niveles y de diferentes categorías. Más allá de que estos apoyos existan y de que digamos, la gente tenga acceso a ellos, hay muchísimo teatro que es autogestionado, autofinanciado, y la competencia es altísima. Sin embargo, yo he podido acceder, digamos, a las becas, digamos que son becas constantes durante todo el año para pedir dinero, para poder financiar proyectos artísticos. Y he tenido acceso a eso, he sido realmente afortunada, porque sí, son, digamos, procesos de escritura largos en donde, bueno, hay que filtrar, clarificar, el proyecto que quieres y como dice Luis, hay que tener las herramientas para poder aplicar a estas, digamos, convocatorias o estas becas. No todo el mundo tiene la posibilidad de, digamos, acceder a ellas. Pero debo decir que por más de que es un sistema absolutamente competitivo, es el Estado provee apoyos. Digamos, ahora con la pandemia se ve que no son suficientes y que no alcanzan para la cantidad de trabajadores que hay, para la cantidad de gente que trabaja como independiente en el arte y que la gente que trabaja como independiente en el arte en este país no puede vivir. Sin embargo, la proporción, como por lo menos con Colombia, es completamente diferente. Eso Claro. que decir. Ok, Mari, ¿y en qué andas? Cuéntanos un poco así, sabemos de tus cosas. Bueno, ¿en qué ando? Creo que el encierro ha sido como, bueno, un espacio como de reflexión y de replantearnos como compañía. Hemos estado explorando de pronto otras posibilidades sobre cómo crear y cómo hacer. De pronto explorando el video y cómo podemos entrar en el mundo del video, ¿no? Pensando en que si esto va a ser virtual por mucho tiempo más, cómo podemos llegar y conectar con las personas y con otras personas que, bueno, que hacen dentro del ámbito artístico. Tenemos un par de proyectos que se estancaron justo antes de la pandemia, que esperemos que se reactiven en algún momento en el próximo año. Ojalá. Y bueno, con ganas de mostrar y circular un par de obras que tenemos, ojalá por el mundo, idealmente. Claro, así aprovecho para decirte a ti, para decirle a Fabs, ya Fabs, digamos que es cercana, y a Luis, que también, y a Said, que ya lo supo, que Tole Tole está abierto. Es la casa abierta para ustedes, que ya están haciendo parte de Tole Tole con este encuentro. Y así que gracias, Mariana, No, a ti, Alvarito. por todo tu conocimiento y tu experiencia. Fabs, nos gustaría escucharte ahora a ti. Uy, es que la producción es un tema súper complejo, ¿no? Porque pareciera que al ser artista automáticamente también te tienes que volver un gestor cultural y un productor. Entonces es súper delicado porque en la escuela de arte pues te enseñan a hacer, te dan herramientas artísticas y no herramientas de gestión. Entonces, pero cuando sales al mundo laboral debes empezar a tenerlas y
se vuelve una cosa muy compleja entre tu hacer artístico y cómo si tienes que sentarte no solo a pensar en tu discurso, sino también en tu discurso como gestor o como gestora. Entonces, sí es como, es súper duro, ¿no? Como tener esas dos dualidades, también son como dos dualidades muy distintas. Y que también, o sea, yo me daba cuenta mucho que el tiempo de producción era muy distinto en México a como es en Argentina, ¿no? Como que también el sistema económico, qué tan cerca estás dentro del sistema económico cerca de Estados Unidos, te vas liando con esto, ¿no? Me imagino que también en Inglaterra, que es también más centralizado en la cuestión industrial, los tiempos de producción van cambiando y los tiempos de procesos artísticos también. Entonces ahí tienes como que lidiar con todas estas cosas y que aparte, no sé, una obra de teatro se tarda muchísimo tiempo en cuajar, en lidiar, en realmente caer y de repente no te permite eso hacerlo en una temporada de 8 funciones o de 4 funciones. Entonces también aprender con esto es algo que el Estado no ha hecho, pero que tampoco nosotros como artistas hemos cuestionado a tal potencia que se genere un cambio. Y sí, es una obligación del Estado dar arte y también es una obligación que debería dárselas a la iniciativa privada, ¿no? Que invertir en los artistas porque somos parte de la sociedad y somos también un hecho súper importante. Entonces, no solamente es el Estado, sino también la iniciativa privada y aprender a gestionar todo eso. Creo que como artista yo lo veo como una dimensión a la cual te tienes que hundir porque si no tienes que vivir, ¿no? Y tienes que comer. Claro, Y que es un oficio. Sí. ahí conecto un poco y aprovecho para saludar a todos los amigos y amigas que están conectados en muchas latitudes del mundo, en Inglaterra, en Latinoamérica, en Colombia, en México, que saludos nos envían y les envían a amigos y amigas, a colegas en común. Es muy bello que estén conectados ahí. De verdad que, como decía hace un tiempo, a iniciar el encuentro, que esto no es más como una excusa para darnos un poco de cariño, para encontrarnos eso que tanto, eso que tanto el teatro nos da en la presencialidad y que ahora estamos buscando un refugio aquí en la virtualidad. Justo uno de los compañeros, Sebastián Cruz, desde Colombia, un querido amigo, ahí Mariana sonríe, Sebas pregunta qué redes existen de artistas latinoamericanos. Y ahí conecto un poco, Fabs, para que nos cuentes de esta red que tú diriges. Actualmente llevamos un proyecto que se llama Tejiendo Redes, mujeres jóvenes hacedoras de teatro, que lo que tratamos de hacer es unir dos territorios, ¿no? Bueno, en el 2018 fue con Argentina, eso como una bienal, se hace un intercambio bienalmente con este territorio. Este año va a ser con España y próximamente, esto todavía no lo anunciamos totalmente, pero exclusiva, dentro de 2022 tal vez sea con Colombia. Entonces, como que crear un circuito hace esto, ¿no? Que compartas, que dialogues, que conozcas otro tipo de lugares. Entonces, es tan sencillo como acercarse a ellos, ¿no? Obviamente las posibilidades siempre de conocerlos y eso se va sesgada por muchas cosas, pero existen los circuitos teatrales, ¿no? Y creo que los circuitos teatrales nos van a generar como este acercamiento a las latitudes latinoamericanas. A mí me interesa mucho la Latinoamérica. Claro, latinoamericanista, Fabs. Fabs, ¿estás en algo además de redes? ¿Quieres contarnos Sí. en qué andas? Estoy enloqueciendo de cosas muchas, ¿no? En estos momentos nosotros tenemos una compañía que se llama Nuna Teatro Contemporáneo y tenemos cerrados los teatros, nos cancelaron temporadas, entonces decidimos hacer una serie web con un actor argentino que está ya ahorita en Argentina, que es México Argentino,
Y tenemos a una actriz que también es migrante y que anda por todos lados, que acá en México. Entonces, literalmente escribimos la serie, ellos se graban, están ahí, nosotros haciendo la dirección, la edición, y estamos en Instagram, es una serie para Instagram, que se llama Días de, entonces, síganla. Y está muy divertida. Entonces, en eso andamos. Y en octubre, Tejiendo Redes, vamos a tener lecturas dramatizadas. Aún no sabemos si van a ser de manera virtual o van a ser mixtas. Entonces, también en octubre estaremos ahí. Redes sociales de Tejiendo Redes es Tejiendo Redes, Mujeres Jóvenes Hacedoras de Teatro. Gracias, Fabs. Lucho, ¿quieres despedirte contándonos en qué andas? Gracias. Sí, bueno, nosotros estamos con algunos compañeros aquí que ya tienen están en eso, ¿no? En el tema de tratar de gestionar. Bueno, estamos reponiendo una obra que hicimos el año pasado, pero la estamos convirtiendo en un formato de teatro. Se llama El Encuentro, Día detrás de una historia. Día detrás de la historia, que es una obra que hicimos en Tacna sobre el pensamiento de Jorge Basadre, que es uno de los más célebres historiadores peruanos, porque el próximo año celebrando nuestro bicentenario, así que no sé qué va a pasar en el bicentenario, no sé cómo se va a dar, pero se va a dar. Gente en Perú es muy fiestera. Y aparte con la Compañía de la Siembra estamos iniciando varios proyectos en realidad, aquí en Lima. O sea, en realidad sigo trabajando con la Compañía de Tacna, tengo una compañía aquí en Lima, trabajo con una compañía en Puno también, con Proyecto Laika, que es un proyecto de danza teatro. Hemos mandado ahora nuestras postulaciones, ¿no? para los fondos, a ver qué pasa. Y básicamente eso, ¿no? Ahora como estoy radicando en Lima, todo se centra en la siembra, ¿no? En la Compañía de la Siembra y a la distancia con la hermandad. Bueno, eso no es más que una demostración de ese currículo tan amplio que todos tienen, porque son unos artistas supremamente activos. Y así que me complace, así para cerrar, haber compartido con ustedes y reflexionar un poco esto que nos atraviesa. Y quiero de verdad infinitas gracias por compartir con nosotros, los que estamos aquí en la mesa y todos los que están en casa. También hay gente detrás, que es como, esto es como un programa de televisión con un director, que es Martín Marcó, que está allá, que dirige Tole Tole, gracias a él que está ahí atento de todo lo que está sucediendo, y también a Gonza, que está produciendo con la pantallita Espacio Tole Tole. Así que muchas gracias a todos los que están allá en casa, a todas y todos. De verdad que nos hicimos compañía un ratito en estos tiempos de complejidades y que también tiene sus virtudes y sus ventajas. Hoy reflexionando y cuestionando términos y rompiendo con esto de la territorialidad y muchas otras más. Ahí quedaron muchas preguntas y eso me parece a mí muy sensato, muy sano, que no hayan afirmaciones, sino mucho más preguntas. Quisiera hacer un aviso parroquial, como dirían en Colombia. La próxima charla, el próximo panel va a ser, y ustedes cordialmente invitados, invitadas, es el 17 de julio a las 17 horas. El viernes 17 de julio a las 17 horas va a ser sobre dramaturgas. Ese es el panel, dramaturgas, que va a moderar Zaida Masitei. Va a moderar. Entonces también les hacemos la invitación para que sigan acompañándonos aquí en Tole Tole. No siendo más, les mando un abrazo muy cálido y hasta pronto. Muchas gracias. Queda grabado el programa por si se quieren escuchar, y para todos los que no alcanzaron a llegar o llegaron tarde, queda grabado en la página de YouTube del Espacio Tole Tole. Chao.